Dr. Jorge Manuel Mansi Astudillo, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señor Rafael Mascayano, vicerrector académico del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán. Señorita Angélica Caro, directora del Instituto Santa María de Chillán. Directores de escuela, académicos, profesores, estudiantes presentes. Tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a la inauguración del año académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. Daremos lectura a una excusa. Chillán, 25 de junio de 2014. Señor Miguel Fris Carrillo, director del Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad del Biobío, presente. Estimado director, junto con saludarlo, me dirijo a usted para agradecer la invitación que me cursara para asistir a la clase magistral La Evaluación Docente en Chile, que se llevará a efecto el día viernes 27 del actual, con motivo de la inauguración del año académico del Departamento de Ciencias de la Educación que usted dirige. Lamentablemente, debo presentar mis excusas, pues no podré asistir a la mencionada ceremonia en atención a una actividad comprometida con anterioridad fuera de la universidad. Sin embargo, extiendo mi sincero saludo y hago votos porque la clase magistral logre exitosamente los objetivos propuestos. Se despide cordialmente de usted, Gloria Gómez Vera, prorectora. Daremos inicio a esta ceremonia entonando el himno de nuestra universidad. La sombra que huye es el sol de mi universidad. En tu nombre nostalgia y futuro, poesía, historia y verdad. Bío, bío, camino seguro es, bío, bío, mi universidad. Juventudes que cruzan las puertas, mantengamos las almas abiertas, nos lo pide la universidad. Juventudes que cruzan las puertas, en hermosa y alegre hermandad. Mantengamos las almas abiertas, nos lo pide la universidad. Bío, bío, que oradas la roca, con antiguo y eterno cincel, son tus aguas que sacian mi boca, fuente pura de todo saber. En las verdes florestas sureñas, florecidas en lluvias y sol, nuestros techos de tanto enseñan, ellos eran escudo y crisol. Las puertas, en hermosa y alegre hermandad. Mantengamos las almas abiertas, nos lo pide la universidad. Juventudes que cruzan las puertas, en hermosa y alegre hermandad. Mantengamos las almas abiertas, nos lo pide la universidad. El Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, en el afán de construir más espacios de discusión educativa y pedagógica, ha extendido esta invitación a todos ustedes para reflexionar en torno a temas que son de trascendencia nacional y mundial. Y en esta oportunidad lo hace con un invitado de honor como conferencista. En primer lugar, y en palabras de saludo, dejamos en este lugar al decano de nuestra facultad, señor Marco Aurelio Reyes Coca. Muy buenos días a todas, a todos.
los presentes. Quisiera expresar nuestros sentimientos, agrado y agradecimiento también al mismo tiempo al doctor Jorge Mansi, que por una invitación del director del Departamento de Ciencias de la Educación de nuestra facultad, ha logrado que él venga en esta ocasión a compartir con nosotros algunos de los avances del trabajo que realiza en el Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica MIDE UC. Bienvenido, doctor Mansi, el cual ha sido un profesional protagonista en los últimos años de todo este proceso de los cambios y de ajuste de la educación chilena a los estándares internacionales fundamentalmente. Nosotros, los decanos del Consejo de Decanos de las universidades del Consejo de Rectores, que nos reunimos periódicamente, lo hemos tenido en varias ocasiones en la historia ya, en que venimos preocupados de este tema, no solamente de la formación inicial de docentes, que es la preocupación preferente que tenemos las facultades de educación, sino que también todos los otros aspectos que derivan del proceso de cambio en la educación. Y la medición es uno de los aspectos fundamentales. Sabemos, estamos recurriendo permanentemente en nuestro quehacer diario, en nuestras facultades, a conocer resultados de evaluaciones, especialmente las evaluaciones a que son sometidos los estudiantes. Cuando seleccionamos los estudiantes de nuestras universidades, estamos también analizando los resultados que ellos obtienen en las pruebas de selección universitaria, que también el MIDE hubo de otra manera, con anterioridad a su creación, ha tenido importancia sustancial. Los decanos nos preocupamos en el momento en que se produjo ese cambio de cómo podíamos cambiar la selección de ingreso a las universidades. Y para qué hablar también de todos los aspectos que nos competen en los indicadores en la formación inicial y también continua de docentes. Pero hoy día también hay un aspecto sobre el cual nos va a hablar el doctor Mansi, que es el aspecto de la medición de la evaluación docente. Un tema controvertido, tremendamente controvertido, porque es un tema que se contamina con lo político, los aspectos políticos. Hoy día hablamos de lo que es políticamente correcto o incorrecto. Entonces, de pronto también un tema de, oye, vamos, y nosotros en la universidad, doctor Mansi, en nuestra universidad estamos en este momento, en este tema. ¿Cómo sacamos adelante la evaluación del desempeño académico? Un tema que nos ha demorado, Miguel también estuvo en la comisión durante mucho tiempo, lo mismo que yo, y que todavía no somos capaces de concretar este aspecto. O sea, es realmente difícil plasmar en un instrumento o en varios instrumentos lo que significa evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos evaluamos? Y todos sabemos que la evaluación es fundamental, es la base de los aprendizajes, de la cognición, de la metacognición. Entonces, en esta ocasión, doctor Mansi, esperamos con mucho ansiedad los aportes que nosotros pudiéramos recibir de vuestras investigaciones. Conocemos que es el centro más importante en investigaciones educativas en este momento en el país y digamos una verdadera usina que nos está entregando lineamientos, nos está entregando documentos para orientar todo nuestro quehacer, especialmente en los aspectos de la evaluación
docente. Así que le doy la más cordial bienvenida a nombre de la comunidad universitaria y esperamos que tengamos una ocasión bastante importante de compartir con vuestras grandes investigaciones lo que deseamos conocer para adaptarlo también a nuestras propias realidades, que son muy distintas a las realidades de las universidades más grandes, las universidades tradicionales, nosotros constituyendo universidades regionales y más de un desarrollo más incipiente. Así que bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia. Agradecemos las palabras de nuestro decano. La educación es vista reiterativamente como el motor del desarrollo económico y social, y como un proceso permanente, continuo, abarcador, que se extiende a lo largo de toda la vida, para poder servir de base a las transformaciones socioeconómicas que las distintas sociedades deben promover para garantizar un desarrollo social equitativo. También, en palabras de saludo y de bienvenida, se dirigirá a los presentes el director del Departamento de Ciencias de la Educación, Dr. Miguel Fries. Buenos días, Jorge, gracias por tu presencia. En nombre del Departamento de Ciencias de la Educación, te damos una cordial bienvenida y que estés con nosotros aquí presente. Yo no me voy a alargar mucho porque el protagonista eres tú, solamente decirte que esta mañana daremos espacio a la reflexión a partir de lo que tú nos presentas. El doctor Jorge Mansi Astudillo realizó sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica y sus estudios de posgrado de máster en Arte y Filosofía y su doctorado en la Universidad de California. Posee una vasta trayectoria en investigación en psicología y educación. Además, ha sido investigador principal de varios proyectos Fondesit, Innova, evaluador, y además dirige lo que todos conocemos es el MIDE-UC. Para nosotros es un halago y realmente como departamento nos sentimos orgullosos con tu presencia, Jorge. Esperamos que esto nos sirva, abra el camino y empecemos a marcar un sello de aquí en adelante en nuestro departamento de que las políticas públicas nacionales de educación sean discutidas y reflexionadas. Con ustedes dejo al doctor Jorge Mansi. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenos días, señor decano, señor director del Departamento de Ciencias de la Educación, estimados colegas y amigos aquí presentes. Quiero decir que para mí es un honor haber sido invitado a esta inauguración del año y especialmente porque es un espacio de diálogo que permite poner en común temas y preocupaciones que nos interesan a todos. El tema sobre el cual voy a hablar, si bien es cierto, está ciertamente situado en un ámbito donde quienes ustedes ya han formado, están ya desempeñándose y a veces varios años después de haberse titulado, por tanto uno podría decir, bueno, no hay necesariamente mucha conexión entre lo que las universidades hubiéramos hecho y lo que está pasando en el desempeño profesional. Sin embargo, creo que es una experiencia que tiene múltiples consecuencias que debieran ser reflexionadas desde el mundo de las universidades, ¿no? Y ese es el ánimo por el cual yo vengo esta mañana a poner este tema en conversación con usted y espero que sea también una conversación donde al final haya espacio para opiniones, preguntas y debate. El tema del que voy a hablar es uno de los temas polémicos en el mundo contemporáneo, en la política educativa, pero es al mismo tiempo uno de los temas que más interés despierta en varios países, y me consta porque uno lo ve como una cuestión que está no solamente instalada en varios países del mundo desarrollado, sino que de hecho en nuestro vecindario también.
Perú, sin ir más lejos, está bastante avanzado en un proceso de desarrollo de una carrera docente donde también está desarrollando herramientas de evaluación, y ellos han estado mirando estrechamente la experiencia chilena, que quiero decir, en ningún sentido puede ser tomada como un, entre comillas, modelo, pero sí es una experiencia a ser mirada para tomar decisiones en otros contextos y ciertamente para ojalá mejorar aquellas cosas que nosotros no necesariamente estamos haciendo bien o pudimos haber hecho de otra forma. Colombia está también en un proceso muy parecido, ¿no? También bastante avanzado, y México es otro país que, habiendo desarrollado un modelo inicialmente, en años recientes lo ha estado revisando. Esto solo para dar a entender cómo esto se está moviendo y que países bien importantes y significativos para nosotros van a tener desarrollo en los próximos tiempos que también a nosotros nos vale la pena conocer y aprender de ellos. Es también un contexto, como dijo el decano, político. Esto no es una cuestión puramente técnica. Si en Chile tenemos evaluación docente, como voy a mostrar en un minuto, es porque hubo un acuerdo político. Colombia, ustedes bien saben, tuvo una elección presidencial hace muy poco y una elección muy estrecha, ¿no? Después de una primera vuelta. El sindicato de Colombia se dio cuenta de su poder en el momento de la elección y negoció en las 2 últimas semanas previas a la elección la suspensión de la evaluación tal como existía, y el gobierno y el candidato presidencial que salió reelecto como presidente estuvo disponible para negociar ese cambio para poder, en todo caso, asegurando ojalá de que vayan a tener un mejor sistema de evaluación a continuación. Pero es solamente para mostrar, esto lo cuento porque la semana pasada me tocó estar justamente en Colombia exponiendo sobre este tema y hay un gran interés de ellos en conocer la experiencia chilena, pero también para darnos cuenta de que en todas partes esto ocurre de una manera compleja, ¿no? Y así tiene que ser entendido, ¿no? A propósito de lo que me preguntaba también la periodista, tampoco es esto un tema sobre el cual uno puede pretender que vamos a avanzar sin polémica, sin resistencia y, hay que decirlo también, y casi usualmente con bastante desagrado de quienes, porque a nadie le gusta ser evaluado, en ningún ámbito, ¿no? Todos nos sentimos incómodos, potencialmente amenazados cuando se nos dice que vamos a ser evaluados, y es natural que se perciba así. Entonces la cuestión es, y para allá voy a tratar de apuntar en esta conversación, es si tiene sentido pasar por este desagrado que representan las evaluaciones. Las evaluaciones son un aspecto polémico del sistema educacional. Yo me dedico a ellas y por estar en esto ya tengo súper claro que uno no gana ningún concurso de popularidad en esto. Y si alguien quiere popularidad, mejor que se dedique a otra cosa. Pero lo que sí uno tiene que tener claro es si tiene sentido hacer lo que uno hace. Estamos en un periodo en Chile en que se está discutiendo muy de fondo el sentido de las evaluaciones. Hay ya opiniones bien fuertes de oponerse a que tengamos evaluaciones en el sistema escolar, por ejemplo el CIMSE, o en la evaluación docente, o en la Provenicia, etc. Entonces, yo confío en que también en esta conversación podamos tener una oportunidad de descubrir si esto, como yo, evidentemente, si me digo esto, tengo una convicción de que tiene un sentido acotado. Las evaluaciones son principalmente una herramienta de retroalimentación. Su valor solo ocurre cuando quienes son retroalimentados, estoy hablando de las personas, estoy hablando de las instituciones, las universidades, por ejemplo, y las facultades de educación, aprovechan esa información para hacer procesos de mejora. Si lo único que pasa con la información de una evaluación es un puntaje que queda dando vuelta en un titular, en un diario y desaparece como noticia, en realidad estamos haciendo un esfuerzo inútil. Confío que ese no sea el caso de la evaluación docente, entonces para allá voy. Eso es anticipando un poco y termino diciendo solamente como que gracias a Dios estoy aquí porque anoche tuvimos un viaje un poco complicado, el tren le pusieron unos troncos, parece que nos estuvieron a punto de descarrilarnos, así que yo que soy hijo de ferroviario y que le tengo gran cariño a los trenes, ayer por primera vez tuve una experiencia complicada con los trenes, espero que no vuelva a tener la vida en retorno a Santiago. Así que muchas gracias por esta invitación. Entonces ahora voy a hablar, creo que mejor lo voy a hacer para ser un poco más cercano, voy a caminar un poco por el frente. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Okay.
Bueno, el contexto de la evaluación en Chile es un contexto que es conocido. Tenemos un sistema educativo que está en discusión, precisamente esto, ¿no es cierto?, que está conformado por 3 sistemas que coexisten con reglas parcialmente distintas. Y aquí es justamente parte de lo que me interesa aclarar, ¿no es cierto? Tenemos tipos sostenedores de distinta naturaleza que reciben algunos de ellos, como los particulares subvencionados y los municipales, subvención del Estado, a lo cual en el caso de los particulares subvencionados se agrega algo que está en la ley que acaba de mandar el gobierno para ser modificado, la posibilidad de aportes adicionales de las familias. Y esta subvención pública, como sabemos, es una básica más una subvención preferencial desde hace algunos años. El sistema ha tenido movilidad bastante acelerada y la matrícula escolar ya está bastante por debajo del 40% en el sector municipal, ha subido por encima del 50% de los particulares subvencionados y se ha mantenido en torno al 7 al 8% en los particulares pagados. Hay un tema de segregación social, también bastante conocido, ¿no es cierto?, que tenemos que, entre otras cosas, asociado al financiamiento, que principalmente el sector municipal atiende a familias de nivel socioeconómico bajo, principalmente del nivel medio, el particular subvencionado. No es perfecto esto porque hay algún superposición, pero ahí estamos hablando de lo que ocurre como tendencia mayoritaria, y obviamente donde hay financiamiento completo de las familias, el sector particular pagado solo puede atender al sector medio, alto y alto. La regulación, y ahora pensando en los docentes, en el caso de los docentes del sector municipal se rigen por el estatuto docente, mientras que los particulares subvencionados y particulares pagados por la ley laboral general, lo cual ya determina cambios, distintas reglas. Y además, en el caso de la evaluación, que es lo que vamos a hablar, esta evaluación legalmente es obligatoria solo para el sector municipal. No existe obligación alguna en el caso del sector particular pagado, que puede, y de hecho muchos establecimientos individualmente llevan a cabo procesos de evaluación definidos internamente. Y pongo un signo de interrogación sobre el sector particular subvencionado porque la ley establece que tiene que haber obligación de una evaluación docente en el sector particular subvencionado, pero no ha establecido el mecanismo. Y sostiene además la ley del sistema de aseguramiento de la calidad, que la Agencia de Calidad de la Educación tiene que certificar, creo que es la palabra, o aprobar un sistema de evaluación para los establecimientos particulares subvencionados. Pero eso todavía está en proceso. Entonces estamos hablando de un sistema que tiene distintas reglas. Las evaluaciones, como bien sabemos, son múltiples en nuestro sistema escolar o el sistema educativo, digamos. Tenemos muchas evaluaciones en el sistema a nivel de estudiantes a través del CIMSE. Ahora en segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo, te vieron la información que se entregó recientemente. Bueno, por primera vez, esto fue, yo tenía mis dudas de qué iba a pasar. Bueno, yo creo que pasó algo de lo que uno podría sospechar, que tanta información termina por perderse. Pero si uno mira con cuidado, esta es la primera vez que uno puede hablar del sistema y no de focos particulares. Personalmente creo que es una de las potencialidades que tiene tener bastante información, pero obviamente, de nuevo, insisto, el tema es el aprovechamiento de ella y creo que por el momento parece ser que no está siendo suficientemente aprovechada. Algo que genera también bastante atención es las pruebas de ingreso a la universidad, que originalmente eran obligatorias solo para las universidades del Consejo de Rectores, 25, y ahora se agregaron 8 universidades privadas desde hace 2 años ya, o 3. Y en el caso de los docentes tenemos evaluaciones de desempeño para los que se desempeñan en escuelas municipales, que es la obligatoria, una certificación de excelencia docente para quienes trabajan en escuelas municipales o particulares subvencionadas, la asignación de excelencia pedagógica. Y además existe esta prueba que por el momento vive en una condición de acuerdo voluntario, ¿no es cierto?, de las instituciones, que es la prueba Inicia. Entendiendo que hay un proyecto de ley en el Parlamento que no sabemos bien cuál va a ser su destino, pero hay señales de que indican que el gobierno actual va a proseguir, digamos, con la intención de que esta se transforme en una prueba que esté regida por ley y que tenga consecuencias, por ejemplo, para la habilitación inicial de los docentes. Entonces, en las orientaciones que hemos escuchado, es cierto que el tema docente lamentablemente no ha estado como la prioridad 1, ¿no es cierto?, dentro de las... entendiendo que siempre un gobierno tiene que decir en qué orden va a mover la agenda pública. La agenda pública ha partido por cuestiones institucionales, el ministro ha dado explicaciones por qué a él le parece que ese es el camino correcto,
y ha dicho que la agenda de calidad se va a postergar para el segundo semestre. Pero han habido señales de qué es lo que se quiere hacer en el tema docente, y las orientaciones apuntan a la atracción de jóvenes a la formación, al mejoramiento de la formación docente inicial, que es algo que obviamente interesa directamente a ustedes, a las exigencias mínimas para el inicio de la carrera, que es lo que está ligado a la prueba de inicio probablemente, y al proceso de inducción inicial, y a la retención de los mejores docentes en el aula mediante una nueva carrera docente. Este tema de la nueva carrera docente, yo creo que uno lo viene escuchando como tarea pendiente desde hace, bueno, casi no, es difícil ponerle años a esto, pero muchos años, porque en algún sentido uno podría decir que el estatuto docente es una carrera docente, pero el modelo es bien distinto de lo que tradicionalmente en casi todos los países del mundo se entiende como carrera docente, y Chile es un caso un poco particular porque tiene evaluación antes que haber definido una carrera, mientras que otros países han partido por definir la carrera y luego la evaluación. Y honestamente no estoy seguro cuál es el camino más correcto. Suena más lógico el otro, pero mirando la experiencia internacional uno no siempre queda con la sensación de que es correcto partir por la evaluación, por la carrera para seguirlo. O sea, también lo mejor es hacerlo todo de una vez, como ahora puede ocurrir en México a partir de un acuerdo que se ha gestado, y como puede ocurrir también en Colombia y Perú. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes más directos de la evaluación que tenemos en Chile? Este fue un proceso largo que se originó en el momento en que el país recuperó la democracia, ¿no es cierto?, donde hubo una negociación que condujo a la formación del estatuto docente del año 93, que establecía una obligación de evaluarse, que luego siguió con negociaciones durante bastantes años, como una década, para llegar finalmente a el establecimiento de un sistema de evaluación. Voy a recorrer algunos de esos puntos brevemente. Entre medio del año 96 se creó el incentivo colectivo, el SNED, ¿cierto?, que incluye un elemento de compensación o de reconocimiento a los docentes. Es colectivo porque es para todos los que se desempeñan en la escuela, basado principalmente en el rendimiento de la escuela en las pruebas del CIMSS. Se aprobó el año 2002 el marco de la buena enseñanza, que es un elemento muy clave para entender por qué tenemos evaluación docente, y se llegó a un acuerdo tripartito el año 2003 que dio lugar a la evaluación, que finalmente se plasmó en una ley el año 2004, que fue parcialmente modificada el año 2011, y el último hito importante en esto es la evaluación que ha hecho la OECD de la evaluación docente, cuyo informe se emitió el año pasado. Entonces esos son como los grandes hitos del sistema de evaluación. Entonces rápidamente recorro esto. El estatuto decía de los años 90 que tenía la exigencia de evaluar periódicamente a los docentes. Algunos de ustedes tal vez lo leyó o lo ha leído y lo conoce y sabe que eso se exigía, pero no tenía previsto un mecanismo de evaluación. Se entendía que iba a ser más bien local, debía ser anual, pero no había un mecanismo. Y por tanto se estableció una mesa de negociación entre el Ministerio, la Asociación de Municipios, los empleadores y el Colegio de Profesores para acordar un sistema. Y esa es la negociación que duró varios años, como una década. Y esto pasa a ser como una especie de medida internacional de cuánto demoran los acuerdos políticos en plasmarse. México, por ejemplo, también después de haber echado a andar un sistema que tuvo muchos vicios, llegó a una negociación recientemente que produjo este acuerdo. El caso colombiano es parecido. Entonces toma tiempo, donde entre otras cosas hay que resolver también la cuestión técnica de qué es lo que se puede hacer para que sea compatible con las exigencias que ponen las distintas partes. En el caso de Chile, el antecedente más relevante es el marco de estándares para la función docente, que es el marco de la buena enseñanza, que se originó, ustedes lo deben conocer bastante bien, pero el origen de este es principalmente el documento que había elaborado en los años 90 Charlotte Danielson, que se llamó el Framework for Teaching en inglés, que, como ustedes se fijan, el nombre en castellano no es muy distinto de eso, y que fue sometido a revisión por expertos locales e internacionales, e incluso una consulta nacional. Y eso derivó en el documento que finalmente el año 2002 fue comunicado y difundido públicamente. Eso hizo posible
que el mismo año 2012 creara por ley un incentivo voluntario para profesores, un incentivo económico, cuyo propósito principal era la retención de docentes de excelencia en el aula. Había una discusión importante en los años 90 y es parte de una discusión en todas partes del mundo, ¿no?, que los mejores docentes tienden a abandonar el aula para, buscando mejores horizontes profesionales y mejores compensaciones, asumir, por ejemplo, responsabilidad administrativa en las escuelas o incluso abandonar la escuela. Entonces, al final es una sangría dolorosa, porque lo que los sistemas escolares deben apuntar es a retener los mejores docentes en el aula, y lo que les pasa es que los mejores tienden a salir del aula, lo cual es una pérdida. Y por tanto se pensó en ese momento que la creación de un incentivo que compensara económicamente a los docentes iba a permitir su retención en el aula. Esa es la asignación de excelencia pedagógica. Y es importante como antecedente porque la asignación de excelencia pedagógica se basa en una medición de aspectos complejos. Por ejemplo, para hacer la asignación se recurre a un portafolio que busca saber cómo es el desempeño del docente en el aula, y una medición de los conocimientos pedagógicos y disciplinarios de los docentes. Entonces, ¿por qué un antecedente? Porque eso demostró que era posible implementar instrumentos complejos en una escala nacional. Eso fue AEP. En el 2003, con ese antecedente y con la participación de un proyecto que se desarrolló por parte de una universidad regional, de hecho, ¿no?, la Universidad Católica de Temuco, que hizo un proyecto de desarrollo de un prototipo, de una especie de pilotaje inicial para un sistema de evaluación docente, generó información que fue luego sometida a discusión y análisis, y eso fue finalmente llevado a la mesa de negociación, que aprobó inicialmente allí el establecimiento de un sistema de evaluación, y que luego el mismo colegio de profesores sometió a consulta nacional. Y esto es interesante porque cuando esto se dice internacionalmente es muy raro, la gente se sorprende que 2/3 partes de los afiliados que votaron en esa consulta nacional hayan decidido aprobar una evaluación docente. Esto es como bien inédito. O sea, que el propio gremio aprobó en su momento la evaluación docente. Hubo un tercio que no. Y si uno recuerda políticamente, el tercio que no era liderado por el que es ahora el presidente del colegio de profesores. En su momento, quien lideró la negociación y que era otro presidente. Entonces, es para tener un contexto más político de todo esto. Y, por tanto, con esas condiciones, en 2003 se inició la implementación a partir de este acuerdo, que era un acuerdo político, y pese a que no había ley. Por tanto, se hizo de una manera bastante frágil, precaria, porque era simplemente un acuerdo voluntario de las partes, entre el municipio, los municipios, el colegio de profesores y el ministerio, y esto fue también decidido hacerlo de manera gradual, con un grupo de comunas que se ofrecieron voluntariamente. Inicialmente se habían ofrecido 75 comunas, en la práctica se concretó con unas 60, se pensaba que iban a ser unos 7.000 docentes, terminaron siendo 3.700 los que se evaluaron el primer año. La ley fue aprobada en 2004, también para demostrar la fragilidad política. La ley se demoró en ser aprobada, el colegio de profesores se molestó con la demora, y el año 2004 le pidió a sus afiliados que no participaran en la evaluación. Se iban a evaluar 10.000 docentes. Ese año hubo una masiva resistencia en la evaluación y se terminó evaluando menos de 2.000. Para mostrar, o sea, ese fue el año más duro de la evaluación, porque pudo haber terminado allí. Así que el colegio, por la molestia que generó el hecho de que la ley no se aprobara oportunamente y en las condiciones que se habían previsto. Pero la ley se aprobó finalmente en 2004 y fue modificada en el año 2011. Básicamente la ley del 2011 lo que hizo fue endurecer las consecuencias de la evaluación. Ustedes probablemente lo saben, por ejemplo, se agregaron exigencias para los profesores que se califican como básicos, que previamente no tenían exigencias de mejoramiento. Los insatisfactorios perdieron una de las 3 oportunidades que tenían para mejorar su desempeño, o sea, tienen que hacerlo en 2 ocasiones, si no pueden perder el empleo. Y además a los directores se les entregaron atribuciones que no tenían. Esto era parte de la discusión más nacional sobre que en el sector municipal, muchos decían, los directores no tenían atribuciones reales para ejercer su liderazgo, y eso se manifestaba en que no podían, por ejemplo, despedir a profesores si que era su convicción hacerlo. Entonces se les dio la atribución para que anualmente podrían reducir hasta el 5% de la dotación de docentes. ¿A quiénes? A docentes que
dentro de los que aquellos que estuvieran calificados como insatisfactorio básico. O sea, además le agregó a la evaluación docente una consecuencia bien fuerte. Si es que los directores hacen uso de esa atribución, que hasta donde yo entiendo, aunque ustedes tengan otra información, casi no ocurre. Pero la ley por lo menos permite que eso ocurra, ¿ya? Más allá de que esto ocurra. Ese es el panorama de cómo esto fue desarrollándose y de que evidentemente casi nada de lo que yo he dicho tiene que ver con lo técnico, lo académico. Entonces, tal vez debo decir dónde entramos nosotros, porque nosotros hemos sido colaboradores de esta política pública desde que se instaló el año 2003. Digo, nosotros originalmente no era el centro de medición, que después pasó a se creó durante este periodo, pero nuestro equipo en la Universidad Católica ha sido ha prestado la asesoría técnica para la implementación de la evaluación docente desde el año 2003, y nuestro rol se inició cuando nos correspondió analizar el pilotaje del estudio que se había hecho para la evaluación a partir de la experiencia que nosotros ya habíamos estado teniendo con la asignación de excelencia pedagógica, y eso derivó entonces en el involucramiento que ahora tenemos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Está basado, ya lo hemos dicho, en un acuerdo político. Eso va a ocurrir en cualquier parte del mundo y por tanto va a estar restringido por ese acuerdo político. Es una evaluación obligatoria para más o menos unos 75.000 docentes. El número exacto nunca ha sido demasiado preciso, pero ese es el universo aproximado. Es una evaluación basada en estándares, voy a volver sobre ese punto, en este caso el marco de la buena enseñanza. Se basa en múltiples fuentes de evidencia a través de 4 instrumentos. Son múltiples fuentes y además, múltiples tipos y fuentes de evidencia. El portafolio, la entrevista de un par, la autoevaluación y la opinión de los directores, jefes técnicos. El resultado tiene que expresarse por ley en uno de 4 niveles: insatisfactorio, básico, competente o destacado. Y se busca combinar propósitos formativos y de responsabilización. O sea, que al mismo tiempo la evaluación sirva para promover el mejoramiento profesional y al mismo tiempo se den señales sobre la responsabilidad de los docentes para ese mejoramiento, y que incluso hay reglas y cláusulas que si ese mejoramiento no se produce, entonces el profesor incluso puede llegar a perder el empleo. Algo que es duro, muy duro. En la dimensión formativa está basada, ¿no es cierto?, en este concepto de la teoría de acción de la evaluación en su dimensión formativa. Es que la retroalimentación basada en el desempeño debiera movilizar al docente, que es evaluado, y a directivos de las escuelas donde ellos se desempeñen para desarrollar acciones de mejoramiento. O sea, asumiendo que algunos de los docentes van a ser calificados, y eso es evidente que ustedes saben que ha ocurrido, por debajo del estándar, el estándar es competente. Entonces, ese más o menos cuarto de los docentes que quedan como básicos o insatisfactorios debieran tomar esta evaluación, esta retroalimentación como información para hacer mejoramiento, y para eso incluso el Estado ofrece financiamiento a través de lo que se denominan planes de superación profesional, que los administran los municipios. ¿Ya? Esa es la teoría de acción, no necesariamente es la realidad tal como ha ocurrido. La evaluación es además explícita, y esto también tiene que ver con su dimensión formativa, porque el docente conoce exactamente los criterios por los que será evaluado, que están reflejados en el marco de la buena enseñanza, y de hecho, por ejemplo, en el portafolio se le dice en cada sección del portafolio qué aspectos del marco de la buena enseñanza van a ser considerados para evaluar. Y además se piden tareas que sean habituales y centrales. Justamente la idea es no distraer al docente. El portafolio es una recarga importante. Y hay que tomársela en serio, porque Chile, y ustedes seguramente han visto los resultados de este estudio internacional TALIS que hace la OECD, aparece como el país donde la carga lectiva de los docentes es la más alta. Y esto es un tema serio que tiene que ser abordado. Entonces, agregar a eso el portafolio evidentemente es un problema, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos la idea era evitar que esto tuviera que distraerlos hacia cosas que no fueran sus tareas centrales, y por tanto centrar el portafolio en tareas como planificación, evaluación, instrucción, que son evidentemente las cosas que cotidianamente deben hacer los docentes. Y en el caso de la responsabilización, es una evaluación con consecuencias que tiene una dimensión positiva, porque hay apoyo y oportunidades de mejoramiento salarial que se produce a raíz de la evaluación, pero también posibilidades de consecuencias negativas, como la desvinculación si es que el docente no mejora su desempeño estando en la categoría de insatisfactorio o básico. Así, las cosas aquí están muy claras.
Y ustedes bien conocen el marco de la buena enseñanza, no voy a entrar en él, si les interesa después. Lo único que puedo decir, porque esto anticipo una conclusión, este es un marco que ya lleva, este es el año 12 del marco. Han pasado cosas importantes en la investigación, por ejemplo, sobre efectividad docente en esta última década, que uno por lo menos debiera considerar que pueda enriquecer este marco. O sea, es un marco que debe ser sometido a revisión en lo personal, creo, permanente, o sea, periódica, cada 10 años, no cada 5, pero cada 10 años, y por tanto yo creo que están dadas las condiciones para que tengamos esa discusión. Antes de entrar en lo que ha pasado con la evaluación chilena, miremos un poco qué pasa internacionalmente en la discusión sobre sistemas de evaluación. Hay que decir que hoy día la evaluación docente es una prioridad altísima en buena parte de los países del mundo. Si ustedes van, como dije, yo estuve en Colombia la semana pasada, es el tema más discutido en educación en Colombia hoy. En Perú ha estado y sigue estando altísimo en la agenda. En México, qué decir, para decir los 3 países que están activamente desarrollando esto. Y otros países donde están deseosos, varios centroamericanos, de avanzar en este camino. O sea, se discute enormemente sobre esto en nuestra región, en los países desarrollados. También Estados Unidos ha sido el tema más álgido de la política, uno de los 2 temas más álgidos de la política educativa norteamericana, y tal vez el más, por ya unos 5 años. Así que estamos hablando de un tema que tiene alta visibilidad, alta presencia. ¿Qué es lo que se discute? ¿O cuáles son los grandes debates si lo miramos un poco más académicamente? El principal, diría yo, es cuál es el modelo con el cual queremos abordar la evaluación. Y aquí han aparecido como 2 polos, y no quiero decir que no se puedan integrar, no son incompatibles, pero son 2 polos. Uno es la idea de que la evaluación debiera basarse en el desempeño, es decir, en evidencia acerca de cómo los docentes llevan a cabo su tarea central y habitual. Y que en algunos casos puede incluir un modelo explícito de buen desempeño, como es en el caso de Chile, que el marco de la buena enseñanza. O sea, de lo que se trata es, queremos saber si un docente lo hace bien, comparándolo con algún modelo explícito o implícito de lo que uno esperaría observar en las buenas prácticas. ¿Por qué digo lo de lo implícito? Porque en la mayor parte de los países del mundo han habido experiencias, por lo menos parciales, de lo que uno llamaría evaluaciones docentes locales, basadas en prácticas a nivel de escuela. ¿Quién hace esas evaluaciones? Directores, jefes técnicos. ¿En función de qué criterios? A veces de criterios comunicados públicamente, y a veces simplemente un director que va a un aula, o un jefe técnico pedagógico que va, se sienta, mira una clase, toma notas y después retroalimenta. Ese tipo de modelo ha estado presente en muchísimas partes. La evaluación docente más antigua de Latinoamérica es la cubana, que tiene más de 90 años. O sea, para decir que no fue desarrollada en el contexto del régimen, digamos, de Fidel Castro, sino que, de hecho, el régimen de Fidel Castro la mantuvo, ¿ya? Y claro, le dio un marco adicional, pero se basa justamente en una manera central, esa evaluación, en la observación local de las prácticas. Ese es un modelo presente en muchas partes del mundo. Y el otro modelo, que ha ganado presencia en los últimos 20 años, es lo que uno llamaría el modelo de la efectividad del docente. O sea, tratar de establecer en qué grado cada docente promueve el aprendizaje de sus estudiantes, entendiendo que el sentido principal del docente es la promoción del bienestar, del aprendizaje de los estudiantes. Entonces uno dice, ¿por qué no nos preocupamos de saber si los estudiantes han aprendido? Y si sabiendo si los estudiantes han aprendido, si pudiéramos asociar ese aprendizaje de los estudiantes a los docentes que les enseñaron, tendríamos resuelta la cuestión de una manera, algunos dicen, más simple y más directa. Y en una forma un poco ingenua, muchos dicen, bueno, si tenemos pruebas que nos dicen si los alumnos aprenden, ¿por qué no usamos eso para decidir si los docentes son buenos o no? ¿Ya? ¿Qué supone esto? Que tengamos mediciones de logro escolar, que permiten establecer medidas de efectividad docente. Lo que usualmente se resuelve empleando lo que se denominan métodos de valor agregado. Todo esto lo pongo porque cuando uno mira, se toma esto en serio, uno diría, esto es más complicado que solamente tener el CIMSE que tenemos. Y es mucho más complicado que tener el CIMSE que tenemos, ¿no? Entonces, lo advierto porque es un debate complicado, y ya voy a mencionar algunas de las complicaciones que tiene.
Mirando el panorama internacional, y uno diría las grandes agencias, que sí, están todas involucradas en esto, los bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OECD, y hay un estudio que yo creo que es la experiencia más grande, más importante desde el punto de vista académico, que fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que como ustedes saben por el nombre que acabo de mencionar tienen dinero. Entonces, ellos pusieron más o menos unos 50 millones de dólares en un periodo breve, estoy hablando de cantidades bastante grandes de dinero, que atrajeron a las mejores universidades norteamericanas para, en un consorcio, hacer un estudio sobre sistemas de evaluación de docentes. ¿Ya? Y la conclusión principal, porque no tengo tiempo de entrar en detalles allí, de este proyecto se le llamó MET, en inglés es Measures of Effective Teaching. La recomendación es que se debieran emplear múltiples medidas para abordar distintas dimensiones del quehacer docente y con distintas perspectivas. O sea, ellos no abogan que se abanderice esto ni por medir la efectividad mirada como valor agregado de los docentes, ni por medir el desempeño, entendido como la observación directa. Ellos también recomiendan el uso de cuestionarios, de encuestas, de pruebas de conocimiento, etcétera, porque nada por sí solo permite recoger bien lo que se busca hacer. Por supuesto que en ese abanico de posibilidades hay algunas que parecen ser más recomendables que otras, pero quiero decir que esa es la lección principal de ese estudio bastante grande. Y no ha habido otro de esa envergadura en el mundo, por eso lo menciono. Lo segundo es que la OECD, en un informe bien importante que emitió el año pasado sobre sistemas de evaluación en el mundo, de todo tipo, de estudiantes, de escuelas, de profesores, de directores, etc., recomienda en general articular adecuadamente las tensiones entre las funciones formativas y de responsabilización. En ese informe, la OECD se hace cargo de que normalmente estas dos dimensiones de la evaluación conviven de manera tensionada y que es difícil compatibilizarlas. O sea, es difícil asegurar que un mismo sistema de evaluación haga bien la tarea de responsabilización o rendición de cuentas, como le llaman algunos, y la tarea de promoción del mejoramiento continuo. ¿Ya? Yo diría que hay gente que cree que eso se puede combinar mejor, o sea, ellos no dicen que no se pueda, pero hay una visión de que es una tensión complicada. Y lo otro que también la OECD enfatiza es que las evaluaciones en general deben existir en un contexto donde haya marcos de referencia explícitos que establezcan expectativas compartidas acerca del desempeño. Y en ese sentido, por ejemplo, la OECD reconoce muy positivamente la experiencia chilena precisamente porque se basa en un marco explícito. ¿Ya? Entonces, lo interesante es que si uno mira estas tres recomendaciones, que son, yo diría, de las más generales que aparecen de la experiencia internacional, lo interesante es que Chile más o menos ha avanzado en esa dirección. O sea, efectivamente tenemos múltiples medidas, no todas las que uno podría querer, pero hay varias. Hay una intención de combinar funciones formativas y de responsabilización, ya vamos a ver cuán bien eso se logra, y efectivamente se basa en un marco de referencia. O sea, de alguna manera esto es para decir, nosotros estamos basándonos en buenas prácticas, y de hecho el juicio que hace la OECD sobre la evaluación chilena es bastante positivo. O sea, más que, de hecho nos pone como en una categoría de, este es uno de los modelos de categoría mundial de evaluación de docentes, para que nos fijemos que hay cosas que se están haciendo seriamente, lo que no quiere decir que no tenga limitaciones, y las tiene, y yo quiero ser súper honesto en comunicarles cuáles son los problemas que tiene, para allá voy, pero al menos, por lo menos, estamos en un camino razonable. Entonces, ¿por qué Chile optó, en este caso sí optó, por irse por un lado de esta tensión entre desempeño versus logro de los estudiantes? Basamos la evaluación chilena en estándares de desempeño, porque esos estándares clarifican las expectativas, que es lo que acabo de decir también, sobre el desempeño, y permiten orientar acciones de mejoramiento. O sea, si yo sé que un docente está bien o no está bien, comparándolo con esas expectativas, yo puedo saber qué es lo que le tengo que comunicar, qué es lo que el docente tiene que hacer, idealmente, y qué es lo que las instituciones como esta, una institución formadora, puede también ofrecer para poder acortar la brecha entre el desempeño y la expectativa de desempeño. Y dar señales, por tanto, generales para la formación inicial y en servicio. En contraste, un sistema que pudiera detectar la efectividad del docente a partir de lo que los alumnos hacen, de sus desempeños, podría, digámoslo así,
potencialmente identificar docentes exitosos y no exitosos. O sea, uno podría decir después, ok, este docente se ve que promovió más el aprendizaje de sus estudiantes que este otro docente. El problema es que lamentablemente no podemos saber por qué uno fue mejor que el otro. Y por tanto tenemos mucho que hacer respecto de qué lección vamos a aprender que le podamos transferir a terceros. Por ejemplo, que ustedes pudieran aprender como una facultad de educación para poder decir qué es lo que tenemos que hacer para que los docentes sean más efectivos en la promoción del aprendizaje. Ese es particularmente el problema conceptual que tiene este segundo enfoque, ¿ya? Pero además, este segundo enfoque, que está basado en el logro de los estudiantes, tiene problemas técnicos que todavía están en discusión en el mundo, ¿ya? Aquí nos vamos, y voy a irme al camino más completo, porque no voy a, o sea, doy por hecho que ustedes también comparten conmigo que hacer algo tan absurdo y brutal como tomar el resultado del CIMSE, por ejemplo, cuarto básico, y decir, este resultado que muestra cuán efectivo fue el profesor de lenguaje, o cualquiera, eso sabemos que es absurdo, no tiene ninguna base, ¿cierto? Porque el CIMSE cuarto básico no es solo de cuarto básico, es un efecto acumulativo, no es solo lo que enseñó un determinado profesor, es un efecto compartido, no recoge solo lo que pasó en el aula o en la escuela, sino que está muy contaminado por lo que traen los estudiantes de sus hogares, de su capital cultural, etcétera, etcétera. Corregir todo eso es bien difícil. De ninguna manera lo hace el CIMSE tal como lo conocemos. La gente cree ingenuamente que sí, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo con toda su letra, eso es ridículo, no se puede hacer, ¿no es cierto? Ya. Entonces, supongamos que, sabiendo eso, nosotros vamos y buscamos la solución más completa, que es esto que se llama valor agregado, que de paso no está implementado en ningún país latinoamericano. ¿Ya? Lo están implementando en algunos estados de Estados Unidos. ¿Ya? Requiere muchísimas pruebas, porque los alumnos tienen que ser seguidos anualmente, ojalá, en todas las asignaturas donde importa. Estados Unidos, aún en los casos donde más mediciones se han desarrollado, que es el caso norteamericano, sabemos que con todo se llega a cubrir menos del 40% de los docentes con medidas de valor agregado. O sea que también esta es una tarea que es muy difícil de cumplir. Pero miren, ¿cuáles son los problemas? Uno, es que solo se pueden emplear donde existan mediciones regulares de logro, idealmente espaciadas anualmente, y dado lo que sabemos, en el mejor de los casos lo vamos a tener en matemática y lenguaje. Y por tanto vamos a dejar un montón de profesores sin que sepamos cuál es su efectividad. Esto, debo decir, en algunos casos, en las reglas norteamericanas, en algunos casos es ridículo, porque el profesor, por ejemplo, de arte, que no tiene valor agregado, porque no hay medidas de logro de los estudiantes en arte, entonces en algunos casos tienen que elegir otro docente cuyo valor agregado se le asocia a sí mismo. O sea, es como una especie de juego de con quién me asocio, etcétera, ¿ya? Y se han desarrollado otras soluciones que son obviamente menos deseables. Los modelos de valor agregado tienden a entregar estimaciones inestables de la efectividad. O sea, eso quiere decir que un docente puede aparecer un año efectivo, otro año puede aparecer no efectivo, otro año puede aparecer sin que se distinga el promedio, etc. Por tanto, la recomendación allá es que se usen al menos 2 o 3 años acumulados para saber cuán efectivo es un docente. Y además no son muy útiles cuando hay mucha movilidad de docentes y estudiantes o cuando los cursos son muy pequeños, lo cual para un país como el nuestro también es un problema. O sea, todo esto, no quiero decir, insisto, yo me dedico a las mediciones, nosotros de hecho tenemos pruebas que calculamos valor agregado, o sea, no es que tenga yo ningún inconveniente con el desarrollo de esta metodología. Lo único que estoy diciendo es que esta metodología todavía está subdesarrollada para poder resolver aquella pregunta que la gente se ha hecho, que es decir, usemos las pruebas de los estudiantes para saber si un profesor ha sido efectivo. Entonces, si es que va a formar parte de un sistema de evaluación algo como esto, tiene que tener una ponderación acotada. Nunca podría llegar a ser ni siquiera la mitad. Bueno, creo que México fue un país donde se acordó que fuera en principio la mitad, y entiendo que ya lo están trabajando. No lo han podido implementar en todo caso. Bueno, entonces las consecuencias de la evaluación docente. Aquí está el conjunto de las consecuencias. Los docentes destacados y competentes tienen consecuencias potenciales positivas, que es la posibilidad de recibir un mejoramiento salarial a través de la asignación variable por desempeño individual. ¿Qué requieren para eso? Tomar una prueba de conocimientos pedagógicos y disciplinarios después de haber sido calificados como destacados y competentes. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué esa prueba no forma parte de la evaluación docente? Y ustedes podrán imaginar cuál es la respuesta. La respuesta es política. Cuando se discutió sobre la evaluación docente,
el gremio docente no quería que hubiera una prueba de conocimientos. Entonces, lo que ocurrió es que el Ministerio de Educación mandó una ley para generar un mecanismo voluntario, y por tanto en ese sentido no podía ser resistido, para que si además de esto se cumplía esta otra condición, los docentes pudieran recibir un beneficio económico. Lo único que hay que decir desde el punto de vista técnico es que con estas reglas hay menos docentes que reciben eso que si se hubiera mezclado esto dentro del sistema de evaluación. O sea, habría sido más beneficioso para los docentes que la prueba hubiera sido parte del sistema de evaluación a que esté como un sistema adicional. Pero así funciona la consecuencia positiva. Y de hecho, más o menos 2/3 partes de esos docentes participan en ese sistema. En cuanto a los básicos e insatisfactorios que están bajo el estándar, ¿no es cierto? La ley originalmente no establecía nada para los básicos, pero la del 2011 establece que tienen que ser reevaluados cada 2 años y mejorar. Y en el caso de los insatisfactorios, sí se había establecido que se tienen que reevaluar anualmente. Antes tenían 2 oportunidades después de la primera, ahora tienen 1 oportunidad después de la primera. Y para todos ellos existen planes de superación profesional para mejorar el desempeño. Entonces, es una evaluación con consecuencias. A través de estos 4 instrumentos, que ustedes bien lo conocen, no voy a entrar en ningún detalle mayor: la autoevaluación, un 10%, el informe de terceros, otro 10%, la entrevista de un par, 20%. Ustedes podrán notar aquí que hay algo que muchas veces genera un poco de curiosidad, visto internacionalmente, porque se le da más peso a un par que al personal directivo, cuando lo normal es pensar que quienes tienen más acceso a información sobre los docentes regularmente son los que están en la misma escuela, su director y jefe de la unidad técnico-pedagógica. Esto de nuevo tiene una explicación política. El colegio de profesores no quería que los directores participaran en la evaluación originalmente. Y en sí querían que la evaluación fuera hecha por un par ajeno, que viniera desde otra escuela, o sea, desde un medio que no estuviera contaminado por lo que pasaba en la escuela. Y al final la negociación condujo a este acuerdo donde las 2 evaluaciones fueron parte, solo que se le dio más peso al evaluador par, y el informe de los directivos además tiene un nombre que es un poco eufemístico, porque no dice que no son los directivos, dice informe de terceros, es raro el nombre, pero lo que va allí es el informe del director y jefe de. Y el principal peso lo lleva el portafolio, que es un 60%, donde hay una parte documental sobre una unidad pedagógica y una parte filmada, que es una clase de 40 minutos. Los 4 niveles de desempeño son superposición. La única advertencia que siempre me parece importante decir es que el nivel competente es el que está establecido como nivel de referencia, no destacado. Competente es quien cumple con lo que se espera del marco de la buena enseñanza. Ahora, debo advertir, el marco de la buena enseñanza no está escrito, y ustedes seguramente lo conocen, no dice que es el docente competente. O sea, no fue concebido con esta evaluación en mente. Y por tanto hay una especie de tarea de exégesis de técnica, de tratar de derivar de la lectura de ese documento qué es lo que se requeriría para demostrar competencia en cada indicador. Una cosa que sería deseable, y lo digo yo también del lado de la parte técnica de esto, es que ojalá una revisión del marco de la buena enseñanza ojalá defina mejor qué se espera para ser competente y no tenga que ser eso interpretado posteriormente, ¿ya? Así que ahí hay una tarea pendiente, pero ese es el punto de referencia y por tanto estar por debajo de esto quiere decir estar bajo el estándar, en este caso de manera parcial, en este caso de manera más severa, y estar por encima es como un profesional que muestra habilidades un poco inusuales y por eso son destacadas para hacer las cosas que se esperan de una manera, por ejemplo, más flexible, con más repertorio de conductual, etc. Ya. El portafolio, que es el instrumento principal, dado el tiempo, yo me voy a saltar un poco, ustedes lo han visto varias veces seguramente, se solicitan distintas tareas que son centrales, que son a su vez organizadas para fines de la evaluación en dimensiones. Cada dimensión tiene varios indicadores, ¿no es cierto?, que se agregan para producir un puntaje, digamos, una calificación, que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con el análisis de las clases de la unidad, que tiene que ver con las evaluaciones que hacen los docentes y que tienen que ver con la reflexión profesional que hacen ellos sobre su tarea. En el caso de la clase filmada, se apunta fundamentalmente a 3 dimensiones, una que tiene que ver con el ambiente de la clase, otro que tiene que ver con la estructura de la clase y otro con la interacción pedagógica, es decir, cómo se produce la
la comunicación en el aula en aquellos momentos en que hay un interés explícito del docente por promover el aprendizaje de los estudiantes. Y esto se expresa así, ¿no es cierto? Entonces el banco derivan, se generan evidencias del docente, los cuales son organizados en dimensiones e indicadores. Cada indicador tiene 4 niveles de desempeño, estos son rúbricas. El único elemento que no es público, y yo también creo que en el futuro podría ser público, ¿no es cierto? Porque por ahora no lo ha sido por normas legales, donde se definen esos 4 niveles de desempeño. Si el marco de la buena enseñanza se construye mirando estos 4 niveles, sería automáticamente público, sería lo ideal. Y los informes de resultados entonces derivan de allí. La corrección de los portafolios se lleva a cabo en 6 centros de corrección, que son universitarios. De hecho, hay unos vecinos cercanos a ustedes en Concepción, la Universidad de Concepción, en el norte está La Serena, ahí en Valparaíso y también en Santiago, ¿no? Son centros que congregan más o menos unos 400 correctores anualmente para hacer la tarea. Y se llevan a cabo procedimientos especiales para, como estamos evaluando evidencia compleja, tenemos que tener una preocupación para que los correctores sean consistentes en el uso de las rúbricas, y eso requiere, por ejemplo, periodos de entrenamiento y marcha blanca, donde los correctores corrigen portafolios pero sus puntajes no son usados. Un periodo, siempre tenemos una doble corrección del 20%, que nosotros querríamos avanzar en un mundo ideal a que fuera el 100% doblemente corregido, porque eso nos daría más tranquilidad de que cada docente se basa su retroalimentación en un informe que ha sido analizado por más de una persona siempre. Es un problema de costo, hay que decir, de costo y de capacidad para conseguir suficientes correctores y poder entrenarlos adecuadamente. Todo eso es un tema en sí mismo complejo. Recalibraciones, que son procesos que ocurren periódicamente, porque, por ejemplo, durante el fin de semana los correctores tienden a descalibrarse por distintas razones, entonces los días lunes hay que partir con una recalibración, que quiere decir una corrección colectiva, ¿ya? Correcciones grupales, etcétera, y varios procedimientos. Entonces, el resultado final es una integración de lo que entrega el portafolio, de los otros instrumentos, de consideraciones de contexto que hace la comisión comunal que revisa todos estos antecedentes, y ellos ratifican o no ratifican el informe, y ese informe además puede incluir comentarios de parte de la comisión, que es lo que recibe finalmente el docente una vez a fines del mes de marzo del año siguiente. Todo esto está bien, hay que decir que para nosotros es esencial, un software que conecta todo el sistema de evaluación y que es esencial, porque de una manera sería totalmente inimaginable hacer todo lo que se requiere. Y además los informes de resultados incluyen informes para las escuelas y para las comunas. Directores y jefes comunales reciben también informes agregados. Entonces, nuestro rol, para que desde donde estamos nosotros situados como equipo técnico, nosotros estamos situados en un rol de apoyo al CPIP, que es la organización el organismo de nuestro ministerio que está a cargo de la evaluación. Nosotros prestamos asesoría al CPIP y por delegación del CPIP nos conectamos con las comunas. Tenemos que ayudar a capacitar a los evaluadores pares y también a los integrantes de las comisiones comunales de evaluación. O sea, nuestro rol en ese sentido es una asesoría integral que incluye todas las etapas del proceso, desde la construcción de los instrumentos hasta su implementación. Entonces vamos a ver ahora rápidamente logros del sistema. El sistema se instaló. Esto es una buena cosa porque, como decía yo, políticamente es sensible. El primer año partimos con 3.600 docentes. Ya les dije, el segundo año tuvo una crisis que casi mata la evaluación docente, 1.700. Y desde el tercer año en adelante se ha logrado llegar más o menos a números parecidos, o sea, números que están sobre los 10.000 y que apuntan, digamos, a que en el estado de régimen vamos a estar más o menos en torno a los 16.000 docentes evaluados por año. Son números grandes cuando uno piensa que hay que corregir portafolio. No son números grandes si tuviéramos pruebas, por ejemplo, pero para evidencia compleja sí. La resistencia a la evaluación ha disminuido de manera muy importante. El año 2006 teníamos un 10% de docentes que se negaban a la evaluación, o sea que no entregaban su evidencia. Este es el año, el 2000, no puse el 2012, pero el 2012 ya estábamos en el 2% y el 2013 menos que el 2%. O sea, en definitiva ya no hay resistencia masiva a la evaluación. Hay sobre el tema de la calidad técnica de la evaluación,
por el hecho de que la evaluación fue solicitada a una entidad técnica, una entidad universitaria, que en este caso somos nosotros hicimos ver al Ministerio la importancia de que todo este proceso se llevara a cabo en un contexto de investigación sobre la validez. Los que nos dedicamos a la evaluación sabemos que si no somos capaces de producir evidencia sobre la validez, uno en realidad no se siente respaldado para hacer las cosas que se están haciendo. Uno puede tener un acuerdo político, pero si el acuerdo político no tiene un respaldo que diga que eso que se está haciendo tiene mínima evidencia de su favor, no debería hacerse. Entonces, se han hecho varios estudios de validación desde su creación. Además, y esto ha sido muy importante en Chile, y ahora hay de muchas universidades, no sé si algunos de ustedes también, equipos de investigación que están aprovechando la evidencia de la evaluación, por ejemplo las afirmaciones, para hacer estudios sobre prácticas docentes. Porque tenemos, fíjense, hoy día, una mina, uno puede decir, en el contexto internacional una mina de oro, hay unos 140.000 horas de clases filmadas en archivos digitales, a los cuales ustedes pueden acceder solicitándolo al CPIP, no todas, porque les puedo asegurar que sería desquiciado, pero la gente pide muestras específicas porque le interesa entender qué es lo que está pasando en la educación especial, o le interesa saber cómo se está enseñando inglés, qué es lo que está pasando con la enseñanza de las matemáticas, que el director seguramente le interesa mucho. Entonces, ese tipo de cosas están ocurriendo y están haciéndola docentes de varios equipos de varias universidades. Además, se ha podido constatar, y esto es bien importante, una correlación directa entre el resultado del CIMSE y la evaluación docente, porque al comienzo la gente decía, pero en esta discusión, ¿para qué hacemos eso que es complicado y caro? ¿Y por qué no nos vamos al CIMSE? Yo ya les dije, el CIMSE no es una... Pero si uno hace un análisis más fino del CIMSE, uno puede buscar la conexión, y cuando eso se ha hecho, la buena noticia es que cuando los niños son enseñados por docentes mejor evaluados, tienen mejor desempeño en el CIMSE cuando el CIMSE se corrige por lo menos aquello que el profesor no puede hacer, que es, por ejemplo, la condición socioeconómica de su estudiante. Y como decía, la evaluación de la OECD fue bastante positiva respecto de la evaluación docente en términos generales. Este resultado, por ejemplo, del CIMSE. El CIMSE lo que hace es mostrar cómo le va a niños de una misma condición social, por eso es importante controlarlo, cuando han tenido más profesores mejor evaluados, por ejemplo, 3 o 4, o 1 o 2, o ningún profesor bien evaluado en los 4 años previos. Y el resultado en general es bien consistente en mostrar que hay diferencias estadísticamente significativas y de magnitudes importantes que favorecen a los niños que han tenido profesores mejor evaluados. O sea, esto viene a representar una vez más evidencia para decir, sí, importan los docentes e importa tener buenos docentes en el aula. ¿Ya? Se han hecho estudios con valor agregado, no quiero entrar en detalle, también muestra la misma relación, o sea que en ese sentido es positivo. Un estudio reciente de Sandy Taut también encontró con datos del CIMSE, que es una circunstancia muy especial de una sola vez que pasó por un tema de cambio de calendario, que el CIMSE del 2000, en ese tiempo, ahora va a ser posible hacerlo de nuevo, pero de octavo se siguió 2 años después con segundo medio, entonces se pudo hacer un estudio más fino allí y también se encontró evidencia de correlación positiva entre la evaluación docente y el valor agregado en el CIMSE. Se han hecho estudios sobre lo que se llama comparando las prácticas de docentes, por ejemplo, inspectores destacados, o ahora uno que se está haciendo entre docentes básicos y competentes. O sea, muchos estudios académicos, ¿ya?, que están en desarrollo. E incluso estudios de lo que se denomina la validez consecuencial. Yo no quiero agotarlos y atosigarlos de información, entonces por eso algunas láminas las estoy saltando, se las voy a dejar, y si alguno tiene interés, hay al final referencias para mirar los trabajos publicados a partir de estos estudios. Ya dije, hay varios estudios sobre evaluaciones de videos. De hecho, por ejemplo, en la Universidad Católica tiene un centro de investigación educacional, que es el CEPE, y una de las líneas del CEPE se ha dedicado justamente a estudiar los patrones instruccionales en el aula, porque este es un concepto que probablemente ustedes conocen, ¿no es cierto?, que se ha constatado que tienden a darse comunalidades en la forma en que se enseña en los docentes en distintos países, que tienen que ver con ciertas culturas, subculturas, ¿no es cierto? Hay diferencias más entre países que al interior de los países, y no tiene tanto que ver si que los docentes son municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, porque son como algo que tiene algo que ver con la formación también. Entonces la pregunta es ¿qué caracteriza esos patrones de aula? ¿Qué tanto están conectados con el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo podemos, al mirar los patrones de aula, favorecer la formación, por ejemplo, desarrollando habilidades de observación en formadores como ustedes, en supervisores de práctica, etcétera? Esa es una parte del estudio que estamos haciendo en esta etapa del CEPE.
E incluso mirar temas como qué nos puede permitir, hay algo de la evidencia de que los patrones de aulas pudieran ser una explicación de diferencias entre grupos. En Chile tenemos una situación preocupante, diría yo, de diferencias de logro entre niños y niñas en las pruebas CIMSE, en las pruebas PISA, o sea, en las pruebas internacionales, que nos hacen aparecer como uno de los países donde hay más diferencias favorables a los hombres. O sea, me explico, en matemáticas, en la mayoría de los países del mundo los hombres lo hacen mejor que las mujeres, no en todos, en PISA. Chile es uno de los países donde esa diferencia es más grande en favor de los hombres. En lenguaje, en todos los países del mundo en PISA, las mujeres lo hacen mejor que los hombres, en todos, sin excepción. En Chile, esa es la diferencia de las diferencias más pequeñas en favor de las mujeres. O sea, las cosas están corridas en favor de los hombres. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿tendrá algo que ver con cómo interactúan los docentes, hombres o mujeres, con niños y niñas en el aula? Estamos haciendo investigación de eso y les puedo anticipar que por lo menos en matemática sí encontramos evidencia, y hay que decir que lamentablemente es más fuerte la diferencia que hacen las profesoras que los profesores en esta materia. Bueno, entonces, es para decir que todo esto nos da un entorno para discutir cuestiones importantes que van más allá de la evaluación misma, ¿no? Y hay efectos, bueno, los mismos docentes califican la experiencia de completar el portafolio. Esto es un cuestionario que ellos completan. En general, ellos, a pesar de que les molesta, porque el tiempo les sobrecarga la vida, pero cuando han terminado el proceso, en general ellos se sienten más bien favorables de haber podido sistematizar su conocimiento, haber realizado estrategias de planificación, de evaluación, etc. También es lo que dicen aquellos que han pasado por el proceso y que fueron reevaluados, por ejemplo en 2012. ¿Qué les pasó cuando habían obtenido previamente la condición de competente destacado? Un 65% de esos docentes dijeron que había aumentado su satisfacción con su trabajo docente. O sea, la evaluación también es una especie de reconocimiento en una profesión que ha sido, que está lamentablemente todavía en una profesión un poco castigada socialmente. El docente que recibe una buena evaluación siente que hay por lo menos una compensación o una retroalimentación que le da valor a su trabajo, y eso es positivo. Y desde el punto de vista de quienes permanecen enseñando, esto también ha sido importante. Fíjense, de los que alguna vez fueron evaluados como competentes o destacados, la gran mayoría de ellos sigue trabajando en un establecimiento municipal. Esto es bien importante para la discusión nacional que tenemos sobre el sistema educativo. ¿Cuál era un cuestionamiento que se hacía? Algunos decían que la evaluación docente lo que iba a servir era para identificar los buenos docentes, quienes iban a ser luego reclutados por el sector. O sea, iba a ser como una especie de servicio de selección, si ustedes quieren, para el sector particular pagado o subvencionado. Pero la gran mayoría de los docentes, de los buenos docentes, de la evaluación docente, permanecen trabajando en establecimientos municipales. Y los que alguna vez fueron calificados como insatisfactorios, aquí se ve que menos de la mitad de ellos permanecen trabajando en un establecimiento municipal. Y eso no es porque la ley de evaluación haya terminado porque el número de profesores que han salido por haber tenido varias evaluaciones insatisfactorias no es tan grande. Pero esto da una idea de que la condición de insatisfactorio, que igual es pequeña, da una señal fuerte que lleva a muchos a aparentemente tomar otra decisión. De hecho, ahí se encuentra una buena parte de los jubilados, porque hay que decirlo, la evaluación docente lo que se ve es la curva de la edad, que de todas las profesiones, ¿no es cierto? Como todos sabemos, yo ya estoy en la parte del declive, digamos, pasado los 40, empieza esa etapa del declive en todas las profesiones, y entonces los docentes que tienen más débiles evaluaciones, perdón, lo digo porque yo estoy en esa condición, pero se concentran principalmente entre los de mayor edad. Entonces también ha pasado que una buena parte de ellos, y porque hubo leyes además favorecieron la jubilación, permitieron que eso ocurriera, ¿ya? Y luego, porque acuérdense, en la OECD también somos el país, hemos estado en otros países de docentes más longevos, más viejos comparados internacionalmente. Hay también un sistema, un proyecto que desarrolló herramientas para promover buenas prácticas basadas en los docentes, que son una especie de YouTube, si ustedes quieren, con ejemplos de buenas prácticas, que se llama Biblioteca Docente, que desarrolló un grupo de colegas de mi universidad, de mi escuela de hecho, y que ya está disponible. Entiendo que requiere una inscripción, pero es gratuita, por supuesto, y cualquiera que quiera aprender o mirar, incluso para ustedes poder hacer
demostraciones en clase con videos breves sobre aspectos que han sido analizados en clases chilenas, ustedes podrían recurrir a este ejemplo. Y el sistema de evaluación ya dice que es consistente con lo que se ha dicho internacionalmente que debe hacerse la evaluación docente. Y hay este informe que ya es público y está lamentablemente por ahora solo en inglés. O sea, entiendo que está desarrollándose una traducción que es una revisión que hizo la OECD sobre la evaluación docente en Chile, que se publicó el año pasado en inglés. Uno de los autores de la evaluación es Charlotte Danielson, que es la persona que desarrolló el marco de la buena enseñanza. Entonces, también es súper importante que ella haya sido parte de los que participaron en esto. ¿Qué recomienda esa? Porque es importante decirlo, porque aquí hay un juicio externo. Refuerza la evaluación diciendo que el siguiente desarrollo para Chile debería basarse en lo logrado y desarrollar una visión de mediano plazo. O sea, ¿qué queremos en el mediano plazo con la evaluación docente? Porque hay que decirlo con franqueza. Cuando se creó la evaluación docente era, echemos a andar algo. ¿Ya? Ok, ahora ya llevamos 10 años de algo. ¿Qué queremos en el mediano plazo? Es una buena pregunta. Consolidar el marco de la buena enseñanza como pilar principal, pero revisarlo. Incluir la evaluación para el desarrollo y mejoramiento docente en la práctica habitual de la escuela. Esta es la mayor deficiencia que la OECD encuentra. Que la evaluación existe, es poderosa, pero todavía no llega al interior de la escuela. Para el director la evaluación es un trámite. Y no lo ha adoptado como una herramienta de su gestión pedagógica usual. Y ahí hay un desafío súper importante, ¿sí? ¿Cómo conectar este marco de evaluación externo con prácticas locales internas en la escuela? Aquí hay un desafío de desarrollo profesional súper importante y creo que es probablemente, si usted me pregunta, el más crítico para el futuro no solo de la evaluación, sino que la política de calidad en Chile. Porque como las políticas de calidad pasan por el mejoramiento de las prácticas de aula, ¿qué es lo que necesitamos? Que la presión que ejerce la evaluación docente externa sea acompañada por el liderazgo pedagógico de los directores para producir al interior de las escuelas comunidades que estén preocupadas del mejoramiento continuo y docentes que ojalá estén preocupados de trabajar colectivamente en cómo desarrollar mejores prácticas docentes, porque hay debilidad y yo les voy a mostrar inmediatamente esos datos. Crear una estructura de carrera docente con distintas vías y escalas salariales, no tenemos eso. Establecer un sistema de certificación para determinar la progresión en la carrera, varias indicaciones sobre la carrera. Integrar el sector educacional particular subvencionado. Ellos se hacen eco de que hay una expectativa que tengan que tener algo, hay financiamiento público involucrado, pero no hay una evaluación equivalente para ellos. Entregar a la agencia un rol importante en el apoyo de la evaluación docente y facilitar las condiciones para una implementación exitosa que tiene que ver con financiamiento también. ¿Qué pasa con los resultados de la evaluación? Yo les quiero mostrar solamente un par de cosas porque todos conocemos más o menos que los resultados anuales han sido parecidos en el tiempo y muestran que más o menos un 20 y poco % son básicos, en torno a un 1% son insatisfactorios que serían bajo el estándar, 2/3 partes aparecen como competentes y en torno a un 10% destacado. Esa es la distribución anualmente parecida. Pero ¿qué pasa cuando vamos a mirar los distintos instrumentos? Y esto es importante para entender qué es lo que está ocurriendo. Voy a partir así. Insatisfactorio no hay, ni siquiera en el portafolio, que es el instrumento más duro, aparece, no llegamos al 5%. La buena noticia es que profesores con desempeño realmente débil no se dan como algunos creían antes que la evaluación existiera. Esto porque hay una visión muy negativa sobre la evaluación docente, entonces muchos pensaban que eso iba a ser un porcentaje muy alto y no es así. Eso es buena noticia. Pero, básico, en el portafolio, 3/4 partes. Visto por los directores, un 20%. Visto por los pares, un 10%. Visto por los propios profesores, bueno, ya ustedes ya están imaginando qué es lo que pasa con la autoevaluación. O sea, si a alguien le dicen que se puede autoevaluar, lamentablemente en un sistema con consecuencias, la autoevaluación se usa para lo que uno quiere hacer. Eso quiere decir para darse puntaje a sí mismo. ¿Qué pasa con la condición de competente? Que es la principal cuando se combina todo. En el portafolio es un menos del 20%. Es como 2/3 partes casi de los directores y pares. Y es todavía solo un 12%. O sea, solo un 12% de los docentes se califica en el estándar, o sea, en la expectativa
de buen desempeño. Entonces, ¿dónde está la autoevaluación? Obviamente en la condición de destacado. De hecho, el promedio de esa autoevaluación es altísimo y ha estado todos los años allí. Así que no es que los docentes no se den cuenta, y hay que decirlo, porque en entrevistas los docentes sí son capaces de reconocer, porque todos somos capaces de reconocer que tenemos debilidades, pero lo que pasa es que las reglas del sistema favorecen que al final la autoevaluación no está cumpliendo un rol de instrumento de evaluación realmente. Entonces, sí aparece que en torno a un 28% de los padres, en torno a un 14% de los directores, que estos son los destacados, y muy poco, no es cero realmente, pero muy poco en el portafolio aparecen como destacados. O sea, el análisis que uno puede hacer de esto es muy distinto dependiendo del instrumento. Y eso es importante porque es diagnóstico. Más aún, en el portafolio tampoco es parejo todo. En el portafolio hay aspectos que son bien logrados. Los docentes tienen una buena capacidad para crear un buen ambiente en el aula. Eso es súper bien logrado. Pero lo más débil de lo que uno observa en el video, juzgado por pares, o sea, por otros profesores que se entrenan para mirar estos videos, la interacción pedagógica. O sea, la capacidad del docente para hacer preguntas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. La capacidad para escuchar, acoger y aprovechar pedagógicamente las intervenciones de sus alumnos, sean intervenciones promovidas por el docente o intervenciones espontáneas de los estudiantes. Estoy diciendo las cosas que yo imagino que ustedes le están enseñando a sus estudiantes todo el tiempo, pero están lamentablemente entre las más débiles y requieren una preocupación. Y ustedes también, ¿no es cierto? A pesar de que esto ya son personas que llevan varios años de haber abandonado sus aulas, pero esta es una realidad que hay que hacerse cargo como país. Tienen debilidades en la calidad de los instrumentos. Están mejor en planificación. No estupendo, pero están mejor. ¿Ya? Entonces, es un panorama con matices. ¿Ya? Y como hay matices, y ya no sé cuánto, ya va a ser el tiempo, ¿no? Ya. Pero les muestro en 5 minutos 3, 4 cosas del portafolio para mostrar lo interesante que es el portafolio como herramienta diagnóstica. ¿Ya? Porque nosotros, como les decía, organizamos esto en varios indicadores. Entonces voy a mostrar algunos de estos indicadores que han sido evaluados en varios años, por tanto podemos tener evidencia de varios miles de docentes. Por ejemplo, la secuencia de las clases. ¿Qué es un buen docente? Esto supongo no es nada extraño, es una persona que favorece a los estudiantes del aprendizaje, un acercamiento significativo al aprendizaje, por tanto ordena o secuencia las distintas clases de manera que esto les sea fácil, etc. Y al finalizar una unidad realiza un cierre que promueve la integración. Esto dicho en la forma en que los docentes documentan y justifican sus planificaciones. ¿Cómo luce esto? Lo que voy a mostrar en estos gráficos es cada barra, mientras más grande sea, va a querer decir que hay más docentes competentes y destacados juntos. Yo no, para no enredar las cosas, estoy juntando solo la parte positiva. ¿Ya? Por tanto, todo lo que no se ve, lo que completa el 100% es la parte básico e insatisfactorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que miramos? Y en rojo va a aparecer siempre los generalistas porque son los profesores más importantes del sistema escolar, porque son masivamente más importantes. Tenemos que, lamentablemente, en este aspecto, menos de un 20% de los docentes generalistas son competentes o destacados. ¿Ya? Y en promedio estamos en torno a un 30%. Los que mejor lo hacen ahí, fíjense curiosamente, artes musicales de enseñanza media y segundo ciclo. Parvulares también lo hacen bastante bien eso, en torno a un 50%. Los profesores de matemática están allí, un poco mejor en intermedio entre los generalistas y los parvulares. Y los de lenguaje, en amarillo, estoy poniendo algunos que para representar como grupos que son simbólicamente más importantes, pero este detalle lo pueden mirar después. Voy a saltar esto para no... Bueno, esto es mejor, que es la contribución de las actividades de las clases para cuánto contribuyen a los objetivos que los profesores declaran, y eso claramente está mejor, se fijan que el promedio está por encima del 50%. Así que en esto, la secuencia no está tan buena, pero las actividades están mejor pensadas. ¿Cómo es el ambiente del aula? ¿Cuán bien manejan los profesores del grupo curso? Ya les dije, esto es lo mejor en general. El uso, digamos, que se respete las normas de convivencia, que los alumnos se den atención entre ellos y al docente, etc. Fíjense lo que pasa aquí. Esto es de lejos lo mejor. Es casi espectacular, no diría, porque tenemos que el promedio está en torno al 90% de competentes y destacados en este aspecto.
Dentro de eso, es un poco curioso tal vez pensar que el grupo que parece más débil es de las parvularias, pero es 80% competente y destacado. En algo que uno pensaría que las parvularias manejan. Y aquí los profesores de matemáticas son estupendos, ¿no? Logran atención plena de su empresa. Pero otro aspecto que también forma parte del ambiente, que es la promoción de la participación, que ya se conecta con lo pedagógico también, que aquí es la capacidad del profesor para ofrecer oportunidad de participación a todos sus estudiantes, porque eso es parte del foco, o sea, no que esté concentrada la clase todo el rato con uno, con dos, qué sé yo, que puedan tomar la palabra, que puedan expresar opiniones, plantear y responder preguntas, de modo que asuman un rol activo en su propio aprendizaje de sus pares, porque es parte del marco de la buena enseñanza que esto ocurra. ¿Qué pasa con esto? Wow, mucho menos positivo que lo anterior. Ya no se promueve tanto la participación, ¿ya? Ahora sí, las parvularias son mucho más activas en promover la participación, pero los profesores generalistas, menos de un 30%. O sea, los niños más pequeños han estado en un ambiente donde han tenido más espacio para participar, pasan al primero básico y ya parece que la cosa cambió. ¿Ya? Ahí tenemos problemas de discontinuidad. Se fijan, esto nos está dando pistas de cosas que hay que trabajar, porque aquí hay un problema serio. Y la interacción pedagógica, que es, y con esto voy a cerrar para no... esto es preocupante, porque ¿qué es esto? Es la capacidad, la calidad de las preguntas que usa el docente para fomentar el aprendizaje del aula, como el aprovechamiento que hace la intervención de los estudiantes, tanto en respuesta o comentarios frontales. Y esto se puede observar tanto en el momento en que el profesor interactúa con un solo alumno o cuando interactúa con varios de ellos. Esto es clave. Sabemos que si uno tuviera que apuntar de todas las cosas que uno ve en el aula, pero algo que es muy esencial, todo lo que hablan de metacognición, el desarrollo de habilidades superiores, etc., está aquí comprometido. Bueno, aquí tenemos problemas. Fíjense, generalistas. 10% competente destacado. Profesores de matemáticas, menos del 20%. De lenguaje, muy parecido. Las parvularias, mejor en eso. Los que más promueven eso, tal vez alguien diría no es sorprendente, los de filosofía y psicología. Son los únicos que están por encima del 50% en eso, y ahí tenemos a alguien que está levantando las manos por eso. Ya, entonces, pero aquí tenemos como preocupación, si usted dice, el promedio en el país, o a través de todas estas áreas, en torno al 20%. Esto es preocupante. Ya, hay que tomárselo en serio. Ya, entonces ya me voy a saltar esto de evaluación, de nuevo la calidad de las preguntas e instrucciones se ve que no se ve muy bien. Ya. Las decisiones pedagógicas están un poco mejor, pero tampoco está por encima, está en torno al 30%. O sea, tenemos importantes diferencias en el desempeño en los distintos ámbitos. O sea, el portafolio es una herramienta súper potente de diagnóstica para decir dónde están los problemas. Y esta es una de las razones por usted se acuerda de acá, porque yo fui invitado el año pasado voy a decir algo que sé que no era tan amable decirlo, pero lo voy a volver a decir. Cuando yo fui invitado el año pasado para el consejo de decanos, yo le agradecí mucho la invitación, eso fue en Talca, mi ciudad natal por lo demás. Pero les dije, a mí me habría gustado mucho que esta invitación me hubiera llegado antes. Yo dije, yo creo que esta invitación me llegó como 10 años tarde porque esta información, ojalá la Facultad de Educación hubiera estado interesada en conocerla desde el comienzo de la evaluación. O sea, hay un ejemplo de la desconexión. El país tiene una política pública y dice, tenemos esta información y las facultades, perdón decano, y las facultades de educación, y estoy hablando de la mía, en mi propia universidad, yo creo que he sido invitado una vez a presentar resultados de la evaluación docente. Y estoy a menos de una cuadra. O sea, es un tema para asegurar el uso formativo de esto. Tenemos que asegurar que la retroalimentación sea recogida, procesada y transformada en acción por quienes pueden corregir estos problemas. Porque estos son problemas que hay que corregir. Y los docentes quieren ayuda para corregirlos. Entonces tenemos problemas y hay algunos sectores donde esto se manifiesta con más fuerza, entonces hay que mirar eso con atención. Así que ya mi conclusión es que la evaluación creo que ha mostrado que es posible instalar un proceso abordando las resistencias que genera. Se ha constatado el valor de promover activamente el sentido constructivo y no punitivo. Eso fue muy importante al crear la evaluación, que no fuera una evaluación para castigar a los docentes. Nosotros sabemos que si una evaluación es punitiva se destruye inmediatamente. Se ha avanzado en la creación de un marco normativo para las garantías de transparencia y calidad, y se ha validado la importancia de desarrollar instrumentos que entreguen señales sobre conductas esperadas de los docentes, más
un monitoreo de las consecuencias, porque sabemos que hay consecuencias no esperadas, varias de ellas indeseables, ¿cierto? Y no tengo tiempo de entrar en muchos detalles sobre eso, pero hay que monitorear. Que se ha aprendido, la necesidad de un marco de referencia, el uso de múltiples instrumentos, desarrollo de capacidades técnicas especializadas. En Chile, cuando nosotros fuimos invitados, no habían capacidades instaladas para hacer estas tareas técnicas. Y es un proceso de desarrollo gradual, lento, pero que hay que hacerlo. Y por eso que fue importante que la evaluación se implementara gradualmente, porque se hubiera hecho como algunos quieren hacerlo, porque una de las cosas que una organización en Perú, que tiene una escala mucho más masiva que la nuestra, es que ellos habrían querido, en la ley pusieron una exigencia de que todo tenía que partir para todos de una vez. Y decir, eso es imposible, no se puede. No hay capacidades para hacer eso masivamente de un año para otro. Hay que ir gradualmente, la implementación gradual. O sea, evitar el modelo de Transantiago, y una amplia información de los estándares que se requieren sobre la medición, cumplir condiciones de estandarización, prevenir la evidencia no auténtica, por ejemplo la copia, sabemos que hay un tema con eso y es algo con lo cual hay que estar lidiando permanentemente, y desarrollar una agenda de validación que tiene una dimensión académica pero que tiene una dimensión en realidad también práctica, ¿no? Validar los instrumentos, relaciones con otras variables, etc. Y este es el punto donde yo querría decir que esta es como la tarea pendiente, el cumplimiento de los propósitos formativos. La evidencia actual muestra que este aspecto no se ha desarrollado e implementado suficientemente. ¿Qué significa? Hay que mejorar continuamente la retroalimentación. Sí, esa es tarea nuestra. Que ojalá la retroalimentación que recibe un docente sea lo más informativa posible. Y ahí hay un mejoramiento continuo y está en curso. Contar con dispositivos de capacitación efectivos. ¿Qué pasa aquí? Que la oferta de capacitación es la que existe y muchas veces es inadecuada para lo que se requiere que hay que hacer con los docentes que están presentando debilidades. Ese es un problema. Un compromiso efectivo de las autoridades comunales y a nivel de establecimiento, directores, para aprovechar esa información. O sea, los directores que son claves. Supone una promoción sistemática del uso de resultados en distintos niveles. Y de nuevo, insisto, directores. Muchos de los directores reciben la información, la leen, la guardan. No trabajan la evaluación con sus docentes. No tienen una conversación profesional que dice, oiga, mire, recibí su evaluación, ¿qué opina usted de su evaluación? ¿Por qué cree que fue así? ¿Cree que está bien, no? ¿Tiene usted alguna decisión tomada sobre cómo mejorar las cosas? Una conversación mínima, ¿no? Como no requiere un gran tiempo, no se da muchas veces. Entonces necesitamos promover que los directores se hagan cargo, se empoderen de esto. Y por cierto, retroalimentar la formación inicial, pues, ustedes nos piden servicio y comprometer a las instituciones responsables de esa formación. No en el sentido que ustedes se les diga, miren los egresados de usted, porque eso es ridículo. Los egresados de usted, a lo mejor egresaron 10, 15 años atrás, ustedes no son responsables de eso. No es hacer un ranking de cuáles son los docentes que tienen mejor o peor evaluación según la universidad en que se formaron. No, es otra cosa. Es tomar esta información para poder mejorar como sistema las cosas. Y los desafíos que vienen entonces es revisión de los estándares, el marco de la buena enseñanza, revisión del sistema a partir de la recomendación, o sea, el tema del balance entre funciones de responsabilización y desarrollo. De hecho, la OECD dice algo fuerte, dice, lo que Chile tendría que hacer es promover que se desarrollen formas locales de evaluación en las escuelas para asegurar que los propósitos formativos se cumplan. Porque la OECD en foto quedó como un poco escéptica, como que no vio mucho compromiso de parte de los directores y sostenedores en asegurar, los municipios, digamos, en asegurar el uso formativo de la evaluación. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Y potenciar el rol, bueno, directores e incrementar el valor profesionalizante de la evaluación, que la experiencia de la evaluación sea efectivamente profesionalizante y su impacto en el sistema escolar. Bueno, que es lo que acabamos de decir. Para las políticas públicas también, su uso en la futura carrera docente. Y yo quiero decir con franqueza que a mí me preocupa un poco que de repente el camino fácil en el desarrollo profesional docente es sobrecargar la evaluación de consecuencias para la carrera docente. Que no es una práctica que puede parecer fácil, pero es súper peligroso para la evaluación, porque es más consecuencias para una evaluación, es siempre más problemas para la evaluación. Bueno, y obviamente tenemos que preocuparnos qué se va a hacer con la exigencia para los particulares subvencionados. Creo que eso es todo, y si ustedes quieren revisar algo más sobre esto, bueno, el libro que publicamos un par de años recoge la experiencia, casi varias de las cosas que mostré aquí están allí
y está representado, digamos, en capítulos que van abordando distintas dimensiones de esto, y hay algunos papers que son sobre estudios de evaluación. Muchas gracias. Bien, daremos espacio para algunas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué no se incorpora la opinión de los alumnos o la visión de los alumnos de alguna manera, tratando de evitar secos que pudieran darse? Pero por lo mismo la autoevaluación también tiene varios secos. Pero ¿por qué no se incorpora la parte de alumnos, estudiantes? Mira, en el estudio este que yo mencioné del norteamericano, el MET, se incorporaron cuestionarios a estudiantes. Y el estudio yo diría que demuestra evidencia algo favorable a eso. Pero la opinión que hay es que si se transformara en un uso para fines, digamos, si fueran cuestionarios que cuentan para la evaluación de los docentes, habría muchos riesgos que habría que ver cómo abordar. ¿Cómo se aborda el riesgo basado en la presión del docente a los estudiantes? O, en el caso de la enseñanza media, presiones de los estudiantes a los docentes. ¿Cómo se resuelve el problema de los niños más pequeños? Que sería raro que se les pida que evalúen a sus docentes. O sea, no quiero decir con eso, nosotros estamos en el plan de estudiar eso, acá. Estudiarlo quiere decir no como parte del sistema, sino que estudiarlo fuera del sistema para ver qué pasa. Porque creo que es una buena idea estudiarlo, pero no estoy muy seguro de que finalmente se pueda implementar por estas razones de que es como la autoevaluación. ¿Qué pasa cuando algo que es una buena, la autoevaluación es una súper buena práctica, como en procesos de autorregulación? Pero cuando yo le pongo a la autoevaluación un puntaje que tiene consecuencias externas, hago lo que nos pasa. Destruye la autoevaluación, porque la autoevaluación los profesores la usan para asignarse los 4 puntos y no para autoevaluarse. Es complicado en ese sentido. Otra pregunta ya. Usted se refirió al final sobre todo mucho sobre el rol de los directores. Sí. En cuanto a que tiene que tomar más protagonismo sobre el protagonismo. Pero usted sabe muy bien que desde el punto de vista de los resultados de la evaluación docente, de lo que es la retroalimentación de la información que ahí se saca, los directores son los que menos tienen información sobre los resultados de la evaluación docente. Porque el reporte es mínimo. Se reduce a saber en qué categoría quedan. No es el reporte que recibe el profesor o que recibe la comisión popular, porque cuando estamos hablando. Entonces, ese es un serio factor de limitación docente. O sea, Sí. directivo. Súper importante su tema, su punto. Efectivamente, lo que usted dice fue así por varios años. Y fue así por una cuestión política, ¿no? Porque en el acuerdo político el colegio se había opuesto a que el director recibiera esa información. Pero desde hace algunos años ya el director tiene acceso a una copia del informe que recibe el docente. O sea, el director ahora sí puede ver lo mismo que recibe el docente. Y el sistema de información hacia las escuelas también se ha enriquecido mucho para que tenga más base para poder tomar decisiones. Pero, por ejemplo, sigue siendo cierto que el director no forma parte de la comisión comunal que resuelve la calificación final de un docente. Que yo creo que podría ser perfectamente parte del sistema regular, que ese director esté presente en el momento que se decide, ok, queda como competente, se le mejora destacado, etc. Y el uso, y en general la promoción de mejores prácticas al interior de las escuelas con directores. Nosotros hemos estado haciendo algunas capacitaciones y hemos observado que varios directores se han ayudado por aprovechar la evaluación externa para poder desatar un proceso interno. Y en muchos casos bien exitosamente. Y es para mí una cuestión tal vez de las más importantes que hay que mejorar. Pero hoy voy a hacer una anécdota sobre los directores, a propósito de todo eso. ¿Qué nos pasaba con los directores? Los directores veíamos que pasaba algo parecido con la autoevaluación, que calificaban sin que hubiera como mucha preocupación de cómo lo hacían. Entonces hace como 3 años atrás se puso la petición de que cuando ellos usaran la categoría más alta, destacado, tuvieran que entregar una justificación. ¿Qué pasó? Ese año bajó drásticamente el porcentaje de docentes calificados en la condición más alta por los directores y se concentraron más en competentes. Entonces, de nuevo, o sea, es como una señal de que nos está diciendo algo de que hay que trabajar mejor
con los directores, y eso comparto enteramente su espíritu, y que tengan mejor información. Una última pregunta. Ok, agradecemos la presencia del doctor Jorge Mansi y queremos invitar al director del Departamento de Ciencias de la Educación, adelante por favor, para que haga entrega de un estímulo para el doctor Jorge Mansi, quien nos acompañó en esta mañana. Muchas gracias.